No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos en la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita, es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por las malas costumbres, por la mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destinos a un sudario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba y Zamba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe algún tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro, el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas. Muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, pero por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York las maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí.
Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Como les decía, bueno, después de este texto tan fuerte y tan potente de Pedro, y que creo que emociona, y creo que la energía que hay que dar es la que ha dignificado toda su obra, creo que a partir incluso de lo que sale en el manifiesto con los conceptos de hombría y la relación entre izquierda y homosexualidad, me parece absolutamente pertinente en términos de la relación que uno podría desarrollar con la crítica que el trabajo de Lemebel realiza en su obra. No es casual, voy a hablar un poco de Loco Afán, que Loco Afán es un libro de Pedro Lemebel, y en este contexto en Chile les digo porque obviamente no puedo tampoco dejar de decir que las políticas del VIH en Chile para la población con mayor prevalencia han estado bastante alicaídas el último tiempo, y también como política pública hacia toda la sociedad en Chile. Y en ese sentido me parece interesante cruzar el trabajo del SIDA y también la interrogación que Lemebel hace en su obra respecto a las categorías de lo masculino y las categorías también de homosexualidad, o la interrogación respecto a la homonorma. En ese sentido, no es casual que la escritura de Pedro Lemebel se haya corporalizado en la fiesta funeraria del SIDA a finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando los homosexuales fueron los primeros invitados privilegiados de esta nueva forma de colonización por contagio, según Lemebel. Con un ojo delineado por el dolor y la lucidez crítica, Loco Afán, Crónicas de Sidario, se hace cargo de aquel carnaval de muerte inicial cuando la precariedad, la homofobia y discriminación hacían estragos en las comunidades homosexuales de Chile y Latinoamérica. No es casual que Lemebel inicie Loco Afán con una emblemática crónica ya conocida por todos, La Noche de los Bisones o La Última Fiesta de la Unidad Popular. Crónica, por cierto, emparentada con la historia nacional y asumida en el relato como el anuncio de la muerte, del golpe y de la gran noche larga que viviría el país durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Pero no solo como operación de escritura testimonial, sino como aguda genealogía del humor negro de la loca, del olfateo de clase, de la crónica anunciando el aniquilamiento de la unidad popular y del propio país. La Noche de los Bisones es la punta de lanza de Loco Afán, crónica que conjuga muchos de los elementos más característicos de la escritura de Lemebel. Aquí encontramos la historia del país con una mirada política y cultural de clase. Los queridos personajes de esta crónica son testigos presenciales de la congestionada escena de los 70, tanto de la algarabía que vivía el país como por el fatal desenlace. Lemebel conjuga con precisión y cariño un ramillete de locas que representan cierta jerga cultural, cierta pose, cierta genealogía doméstica del imaginario marica que nunca falta. Tanto las locas pobres de Recoleta como las momias o cuicas del Copelia, en la factura de Lemebel, nos llevarán de la mano para develar esa foto que el narrador señala como no muy buena, pero que en el ojo del boyer se convierte en flash y retrato de una memoria viva, de una sátira, de una comedia negra y tragedia popular juntas. Del ojo agudo del boyer se develará la gran performance de aquella noche, monumentalidad popular de una fiesta de locas que cuentan la historia del país, que juegan al oráculo fatídico de los tiempos que vendrán. Los bisones serán el señuelo que nos deja el autor para retratar de mejor manera la fantasía travesti, el glamour empielado en un jolgorio donde lo popular se enfrenta con sus estrategias y estéticas a parodiar la muerte, el hambre que vendrá y el halo de sombra que llegará con el SIDA. Genealogías de Lemebel en la literatura latinoamericana. Las crónicas de Lemebel, como diría Gianfranco, rescatan el ánimo de los tiempos, desde un género que no se subordina y es capaz de doblarle la mano a los poderes más recalcitrantes de cierta homofobia encubierta de buena onda, a decir de Carlos Monsiváis.
Lemebel se arriesga en el filo de la navaja entre el exceso, porque lo necesita, y la cursilería, entre la genuina prosa poética y el desafuero, sale indemne por su oído literario de primer orden, dice Monsiváis. El SIDA no nos llevó la memoria, al contrario, hizo emerger diversas relevantes escrituras que cruzaron la epidemia, la homosexualidad, operando como una gran bitácora de viaje. Después de la epidemia, que no termina con el apocalipsis, sino con la anticlimática transformación que ocurre cuando el mercado neoliberal, la cultura gay de clase acomodada, se convierte en moda. Será necesario entonces seguir esta pista para encontrarnos con la interrogación permanente de Lemebel a las políticas de lo gay norte-sur del modelito Calvin Klein, exacerbando la masculinidad como homonorma e intentando borrar con el codo la memoria marica contenida en la historia de los cuerpos afectados por la pobreza, por la represión política y finalmente por el SIDA y el neoliberalismo. Lemebel increpa, comillas, el hombre homosexual o Mr. Gay era una construcción de potencia narcisa que no cabría en el espejo desnutrido de nuestras locas. Estos cuerpos, esos músculos, esos bíceps que llegaban a verse a veces por revistas extranjeras, eran el Olimpo del primer mundo, una clase educativa de gimnasia, un físico-culturismo extasiado en su propio reflejo. Una nueva conquista de la imagen rubia que fue prendiendo en el arribismo malinche de las locas más viajadas, más regias, que copiaron el modelito de Nueva York y lo transportaron al fin del mundo. Cierro comilla. Es quizá ese ojo de loca que no se equivoca, que vuelve a poner las tensiones internas de las políticas transnacionales, del tráfico del deseo homo, de las importaciones hedonistas del cuerpo gay, frente al caótico devenir de las locas pobres. Pero el SIDA, como dice el autor, será imparcial y un repartidor público ajeno a los prejuicios sociales, plaga que llegará al norte para locas regias y pobres, nos dice Lemebel. Aquella noche de los bisones, anunciada en la monumentalidad oscura de la montaña de huesos, será la metáfora política de una tragedia, golpe político, golpe de alma, de una escena que puede retratar fielmente la ferocidad del SIDA cruzada con la homofobia, la política y el desprecio de la vida. Lemebel construye una retórica de lo popular conjugando poéticas de la clase, estéticas de la ruina, arqueologías del saber popular en una noche épica en un barrio cualquiera del Santiago Poniente. Ahí donde la retórica de Lemebel juega la discursividad extrema, desplegando performativamente ese vuelo lingüístico que pone a su escritura a nombrar lo innombrable. Y en esta última parte, las políticas del nombre como estrategia de la homofobia. En Lemebel, la marca identitaria, marica, cola, fleto, bicha, o posidentitaria, devenir minoritario o queer, juegan a intensificar aquel lugar precario y en fuga de la loca. Así se pudiese entender que el habla marica condensa en la loca una figura arquetípica de la homosexualidad popular, que sale de los márgenes institucionales para nombrarse a sí misma en el juego teatralizado y neobarroso de Lemebel. En este contexto encontramos a la loca multiplicada en poses de guerra, en estrategias de fuga y en la acción performativa de descargar la homofobia. Un texto ejemplar de este ejercicio crítico lo encontramos en Loco Afán. Dice Lemebel, comillas, hay muchas y variadas formas de nombrarse. Está el típico femenino de nombre que agrega una A en la cola de Mario y resulta simplemente María. También esos familiares cercanos con complicidad materna, las mamitas, las tías, las madrinas, las primas, las nonas, las hermanas. Y así Lemebel nos lanza un rosario de políticas del nombre, hiperbolizando la tragedia y volviendo parodia la marca de la lengua. La desesperá, la cuando no, la cuando nunca, la siempre en domingo, la María Silicona, la cortaviento, la puente cortado, la maricombo, la maripepa, la faraona, la Lola Flores, la Sara Montiel, la Carmen Sevilla, la Carmen Miranda. En esta extensa lista, el autor de Loco Afán vuelve a intensificar cicatrices sociales, estéticas perdidas, lenguajes y hablas populares que construyen una estrategia. Las locas trabajan con la lengua derribando los límites materiales y simbólicos de la afirmación o escape estabilizador de la identidad. Es decir, la metalengua de las locas genera un exceso identitario, excedente multiplicador, además de una carencia, de una pérdida, de una derrota. Las locas de Lemebel se nombran hasta la muerte y el SIDA será una llave abierta para hiperbolizarlas insistentemente.
acción performativa que descarga la discriminación y la homofobia de la peste inicial. La multiplicación de nombres de las locas en las crónicas de Lemebel operan como una suerte de cadenas de sentidos extremos, donde el SIDA es la cicatriz que muestra la hiperidentidad popular, pobre, carnavalesca, oscura, irónica, festiva, batallante y descarada. En ese sentido, la política de sobrenombre de las plumas sobre la marca homofóbica borra las sombras del castigo para afirmar un sí marica, afirmación que se fuga de la estabilidad identitaria y que juega a un marica de mil nombres, como si el yo queer se desplumara en un yo colectivo inmigrante que siempre se vuelve nómade. Lemebel intensifica esos sentidos paródicos en un carnaval más neobarroso que camp, más marica que gay, volviendo a resignificar, volviendo a dejar a la loca como estrategia discursiva en fuga. Y así arremete Lemebel. La soy la sida, la soy la caposi, la sida frappé, la sida on the rock, la suicida, la insecticida, la depresida, la vencida. En esta operación de desdramatización y a la vez de exposición teatralizada, genera un efecto de política minoritaria que hiperboliza el lugar del castigo y lo eleva a un lugar político. Quizá uno de los mayores aportes de Lemebel a la cultura latinoamericana sea recoger el guante de la ciudad letrada marica y develar las estrategias hegemónicas de las políticas de representación de la diferencia y en medio del blancamiento de las políticas homonormativas. Y finalmente, respecto al manifiesto que acabo de leerles, es uno de los textos más relevantes y conocidos de Lemebel, relevante políticamente pues despliega el inédito cruce que reclama desde la izquierda la inclusión de la utopía política de la homosexualidad batallante que quedó fuera. Lemebel vino a increpar cierta deuda de la izquierda latinoamericana con las sexualidades periféricas. Desde esa perspectiva, su texto manifiesto es una suerte de memoria política de la diferencia que ajusta cuentas con la utopía de las izquierdas nacionales. Su potencia radica en la tensión de una moral revolucionaria que dejó fuera del sueño socialista la utopía sexual. Pregunta Lemebel: ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un suicidio cubano? Desencuentro que se instala como un deseo suspendido que se volverá a trabajar en diferentes textos latinoamericanos como El beso de la mujer araña de Puig, El bosque, El lobo y el hombre nuevo de Cenel Paz y el propio libro de Lemebel, donde profundiza esa tensión en Tengo miedo torero. El último libro de Pedro, que se acaba de publicar el año pasado, me parece súper pertinente respecto al trabajo con las masculinidades, se llama Poco hombre. Es pertinente reflexionar desde este lugar cómo las homosexualidades latinoamericanas han tocado la utopía social sin contaminar los años 60 y 70 con ese halo posible de opción por los más débiles. Por lo menos en algo de ese discurso social podrían entrar las locas, las tortilleras, las maricas. Sin embargo, aquella humanidad ya había sido expulsada en muchos de los momentos claves de la historia política de América Latina. Lemebel toma el guante y revisita aquellos imaginarios donde la dignidad política y sexual son una sola, como reporte ético de una mirada que habla desde la izquierda a la izquierda. Pues manifiesto es un acto político reparatorio de las omisiones y silenciamientos respecto al correlato de la pelea en la lucha social contra la dictadura y por la revolución social, del que tampoco se escapará la débil democracia entrante, ni sus políticos, ni sus gestos reconciliatorios. El manifiesto recoge ese ánimo de los tiempos, repetido 1000 veces como performance en actos públicos y marcando un tiempo, un corte de época con una sinuosa monumentalidad popular de la internacional como telón de fondo, en una utopía reclamando a la otra utopía. Sexualidad y política como un gesto, como retóricas y estrategias que Lemebel recoge en diferentes momentos de loco afán. Quería de alguna manera en este momento tan especial y en este último día del coloquio traer un poco algo del trabajo de Lemebel, porque creo que ha de alguna manera interrogado distintos tipos de representaciones de lo masculino, de la masculinidad hegemónica, dominante, pero también respecto a la interrogación de construcciones de homonormatividades y de construcciones de relaciones norte-sur que me parecen interesantes como apuesta y como interrogación respecto a masculinidades homosexuales que podrían estar también instaladas en el poder. Así que, bueno, lo dejo hasta acá y muchas gracias.